Muy buenas gente, aquí les traigo información que pueda que te sirva o que te interese saber. Suscríbete y activa la campana para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video interesante, no pido más. Muy bien, empecemos. ¿Crees que todo esto es parte de un plan? ¿O crees en que todo esto está pasando porque sí? El mundo está desesperado viendo noticias en su televisión, noticias que al fin y al cabo solo no nos informan como se debe. Esto del COVID-19 es bastante fuerte, afecta mucho más a las personas mayores y ancianos. Lo peor es que en algunos países no hay buena salud o centros médicos, mejor dicho, no hay buen sostén para muchas personas ni para el COVID, y es muy indignante y triste porque afuera hay personas ya contagiadas graves que están muriendo y cada vez son más. Pero bueno, iré al grano. En redes está circulando un video, duración de 50 minutos, es escalofriante, y creo que se te pondrán los pelos de punta. Solo les mostraré las partes más importantes y las que les daré el sentido a este video. En la descripción está completo el video. En internet existe un sitio web llamado Proyecto Camelot, es un grupo conspiranoico. Gente, no quiero dar muchas vueltas explicando esto. En ese sitio se habla de los Illuminatis, la masonería, el nuevo orden mundial, y mucho más. Y hace 10 años se subió un video extraño que es el que les voy a mostrar, donde Byll rian, el sujeto que estás viendo en la pantalla, cuenta que tuvo un informante, el cual quiso mantenerse anónimo, y que también aseguró ser testigo de una reunión de altos mandos masones. Era un militar que comúnmente mantenía en esas pláticas, pero no dice que fue un infiltrado. ¿Estamos claros? Pues bueno, observen esto. Then there's a ceasefire. Then, during which time there is heavy governmental military controls over populations in all Western countries. Then China is attacked by a biological weapon. It's a flu-like disease, it spreads like wildfire. This goes all over the world, and then they have a major Third World War. And then, by this time, 50% of the population will be destroyed. And not only because of the war or the plague, but because, as many of you watching this will understand, the infrastructure goes down in situations like this. There's no food in the supermarkets, there's no gas in the pumps, the telecommunication goes down, there may not even be water coming out of the taps. People are kind of thrown back into a Victorian era without the facilities to handle this, because most people don't have their vegetable gardens, they don't have their horse and cart, they're not able to survive in the way that we used to be able to. We're very, very vulnerable in our technological advancement. We're extremely vulnerable, and of course the controllers know this. At this stage, our source was speculating about why are they in a hurry? Why do they want to do this? And there's a sort of heavy irony here, which is like, I was saying, well, if you're going to plan the Third World War, then why not take your time over it and get it right and do a really good. ¿Qué piensas sobre lo que acabas de ver? ¿Qué opinas? Recordemos que esto fue subido hace 10 años. La verdad es un poco impactante, porque coincide con lo que ahora está sucediendo, todo esto del virus sobre esta gran pandemia. Pero luego nos dice esto. He says that he's as sure as he can be that the people who are calling the shots in the world, you can call them the Illuminati, the controllers, the cabal, whatever name you have for them, they believe that there is going to be what he called a geophysical event, a major geophysical event. He says that the best information that he's got is that the insiders believe that this is going to happen, or they are concerned that this is going to happen. And many of you watching this will know that this isn't a completely crazy idea. There have been trillions of dollars that have been spent on deep underground bases for some reason which we don't know why it is. En este año, ocurrió algo que de seguro recordaremos. Pues Qasem Soleimani fue asesinado el 3 de enero del 2020, por un ataque aéreo ordenado por Donald Trump. Byll rian, habla sobre Irán y China. ¿Acaso esto no habrá sido un plan de despiste? Para luego, sin que se dieran cuenta, poder debilitar e implantar silenciosamente un virus a China.
También nos dice de que luego de esta pandemia es donde ocurrirá la verdadera tercera guerra mundial. Pero bueno, eso ya queda a sus pensamientos. Este señor ha coincidido con algunas cosas de las que ahora están ocurriendo. Si quieren ver el video completo se los dejaré en la descripción. El plan del que tanto se decía, para reducir la población, ya no es ficción, es realidad. Si te ha gustado el video, y este tipo de contenido con calidad, suscríbete y dale like, estaré subiendo más datos interesantes e información que les servirá. Quédense en casa y cuídense, hasta pronto.